Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Diálogo Vital con el consejero Bartolo Friesen. Hola Bartolo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Bien, aquí estamos de vuelta para un programa más. Exactamente. Estos programas los hacemos discutiendo diferentes temas acerca de la salud mental, emocional, algo que estuvimos discutiendo ya hace tiempo que anteriormente no era algo tan discutido, predominante en las conversaciones, pero hoy en día se sabe cada vez más de que nuestra salud emocional es de igual importancia que la salud física, inclusive la salud espiritual, y por eso con el consejero Bartolo Friesen estamos discutiendo varios temas y esperamos que eso realmente sea de ayuda, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, es poder ayudar, que la gente mire y diga, espera un poco, ese soy yo. Entonces mostrar salidas a diferentes temas. Hoy, Bartolo, queremos hablar acerca de un tema que no es tan fácil definirlo, pero vamos a ir discutiendo un poquito los siguientes puntos porque hoy queremos hablar acerca de los trastornos. ¿Qué Así, es un trastorno, Bartolo? realmente asusta hablar del tema. Sí, Sí, ¿por mientras qué? tomamos café. Porque realmente cuando hablamos de un trastorno podemos hablar de muchas cosas, así que vamos a hablar solamente digamos, de una ruta, no vamos a hablar de todas las rutas, ¿no es cierto? Sí, Y de algo más, digamos, no tan específico. De algunos trastornos sí vamos a hablar, pero es en un área muy amplio, muy amplio. Y también las personas que cuando escuchan la palabra dicen, ¿y por qué van a hablar del tema? Nosotros últimamente hemos tenido bastante personas, ya que es un programa de Centro Vital, de personas que aparentemente entran con una adicción, ¿sí? Pero no eran así personas que estaban muy metidos en alcohol o una depresión o en droga, algo por el estilo. Y nos dimos cuenta que muchas de esas personas tenían un problema de fondo, que era un trastorno. ok. Y, pero estaban bajo o están bajo los efectos de alguna sustancia y el trastorno no aparece tanto. Está dominado por las sustancias. Ok, ¿Entiendes? sí, la sustancia en realidad es un problema, pero no es la base del problema Sí, entonces. pero la sustancia que hace que el trastorno no pueda salir a la superficie. Ujú. Sí, está dopado, Sí, para decirlo de una forma sí, más bruta, sí. Y cuando una vez la persona hace la desintoxicación, que más o menos dura los 30 días, de repente aparece que la persona tiene alucinaciones, ah, tiene delirios, y hasta inclusive a veces trastornos muy raros en cuanto a la parte espiritual. ujú. Sí, cree que yo voy a ser un doctor o algo por estilo. Está diciendo cosas y uno dice, no, pero ¿qué es? ¿Esto es por causa de las sustancias? ¿O qué está pasando con esta persona? Ok, Sí. Y nos dimos cuenta, trabajando muy de cerca con el psiquiatra, que realmente cuando hablamos sobre ciertos tipos de adicciones, a veces esa persona justamente tomaba o se inyectaba solamente en ciertos momentos. Viste que el trastorno es casi como un círculo vicioso. sí, Y, pero no era un adicto a ciertas sustancias. Sí. Y había sido, era por la ansiedad del trastorno. Sí, por no poder manejar ciertos momentos. Y comenzamos a estudiar más y más, a hacer cursos y todo esto. Entonces, este es uno de los objetivos del programa cuando hay personas que están con sustancias o tienes algún familiar sí. que está con algún vicio, para llamarlo así. No necesariamente su problema es el vicio. Puede ser que esta persona tenga un trastorno. Puede ser. No es seguro, pero puede ser. Entonces, eso es uno de los objetivos de este programa. Genial, me encanta porque hay muchas personas que quizás inclusive están padeciendo esto sin saber lo que es. Es Entonces hoy queremos, generalmente. generalmente es así, ¿verdad? Queremos aclarar un poquitito algunos conceptos para que la persona pueda identificarse o identificar a un ser querido, quizás algún familiar, algún amigo, y poder salir de esto. Entonces, Bartolo, te voy a preguntar así algo bien básico, Sí. ¿verdad? Lo más básico de todos en el plan general, cómo uno sabe si tiene un trastorno. ¿Qué es un trastorno? El trastorno me imagino que viene de la palabra de trastornar, o Sí. sea, de
Sí, distorsionar la realidad, distorsionar un comportamiento natural. Sí. ¿Verdad? Y justamente, generalmente va por la vía de la mente, ¿sí? La persona, en este caso, por ejemplo, la medicina lo llama una enfermedad, sí. Es una patología, entonces. Sí, claro. Otros lo van a llamar, por ejemplo, de salud mental, psicólogos van a decir que tiene un trastorno, o sea que su mente no está bien, no encaja, ni sincroniza, algo por el estilo. Sí. Y en la parte física a veces no se nota mucho, pero puede ser que vino de un problema de más allá. Así que en líneas generales se refiere a una alteración o algo que no funciona bien en el cuerpo y en la mente. Hay algo que la persona no puede controlar. Entonces se le llama un trastorno. Mientras que vamos a desarrollar el programa, vamos a ver los síntomas y vamos a ver que la persona, en este caso, o sea que la persona en sí generalmente no lo sabe. Ese es lo simpático. Ok. Sí. No se da cuenta. No se da cuenta porque no cree que lo que la persona ve, lo que la persona escucha, si tiene alucinaciones y esto, y lo que dice, cree que es real. Sí. Por eso hay discusiones, hay confrontamientos, enfrentamientos muy fuertes porque la persona dice, no, pero es así. Y cuando más lo dices, mira, creo que tienes un problema más allá, no, vas a armar un lío. Uh-huh. Sí. Claro, porque le afectas la realidad de la persona, la percepción de la realidad. Claro, y lo que pasa es que junto con todos esos síntomas, esto entonces tiene secuelas en su comportamiento. Y ahí lo que se detecta el trastorno en su comportamiento. ¿Por qué? Porque ve las cosas diferentes como son, dice las cosas diferentes como son, de repente no hay lógica, y la gente lo dice, es un gran mentiroso. Claro, no sabe cómo reaccionar a esa... Y le presiona a la persona y empeora. Sí. Sí, ahí comienza un gran problema. ¿Sí? Bueno, entonces uno podría decir en términos generales que el trastorno es la distorsión de un funcionamiento natural, ya sea del cuerpo físicamente o también de la mente, ¿verdad? Así es. En una forma bien básica. Y también puede afectar la parte espiritual. Claro, porque claro. Si tienes una persona, por ejemplo, tenemos esos casos de algunos líderes que dijeron, mira, Jesús ya viene, se juntaron en un lugar, hasta inclusive hubo esa masa que se suicidaron, algo por el estilo. En Estados y todo. Unidos era eso. Sí, pero existen varias historias en la historia. Y generalmente eran hombres trastornados con una esquizofrenia. Sí, la esquizofrenia, entonces ellos realmente pensaban o escuchaban, según ellos, ¿verdad? De que Dios realmente le está hablando y Él realmente escucha, ¿verdad? Así es. Y no hay nada de no había nada de detener a esas personas. No, está convencidísimo. Hoy en día ya se habla un poquito diferente. Tal vez le iban a prohibir o a la fuerza llevarle a un psiquiátrico, algo por el estilo, darle una cierta medicación o hablar con los familiares y todo. De repente, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué tiene esto? Sí. ¿Por qué escucha voces que en realidad nadie le está diciendo nada? ¿Verdad? Pero es tan fácil como cristianos de clasificarlo como el Espíritu Santo. Sí, se confunde. Se confunde. Y a veces, y ahí está el tema, es muy delicado hablar de trastornos cuando se trata de estas cosas, porque es difícil saber, bueno, ¿quién está detrás de eso? ¿De dónde tiene esa palabra? Porque muchas veces son gente muy inteligente y saben manipular y tienen una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque parece que no hay cambio atrás para ellos. Sí. Convencidos. Muy convencidos. Y bueno, entonces tenemos que categorizar un poquitito para ayudarnos a definir cuáles pueden ser algunas causas o también podemos hablar de orígenes de diferentes tipos de trastornos. ¿Nos querés hablar un poco de eso, Bertón? Generalmente lo que se busca es los factores genéticos. Explica eso un poco, o sea... hay factores genéticos, por ejemplo, de repente en la familia ya estaba adentro, o sea, ya había alguna persona que tal vez tenía personalidad límite o esquizofrenia, algo por el estilo. Entonces lo que se hace es una especie de historial. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso también. Y eso es algo físico entonces, ¿verdad? Sí, y biológico también puede ser. A eso me refiero a biológico, en el sentido de también. Que tiene algún cromosoma ahí que trajo esa información, esa célula dañada, digamos. Se crea un desequilibrio en la mente. Sí. Sí, entonces en el cerebro, entonces eso puede llevar a eso, sí.
Y también psicológicos. Sí, dice que una persona que está bajo mucho estrés, algo por el estilo, es más vulnerable de desarrollar un trastorno. Y hasta inclusive puede ser el ambiente, ¿sí? Hay personas que, digamos, estaban en un preso, algo por el estilo, o digamos, bajo digamos, un secuestro por mucho tiempo, y ya hubo una pequeña, o sea, que ya eran vulnerables. Entonces, el ambiente también puede llevar a eso. Sí, Entonces, por ejemplo, los militares perfecto. que están en la guerra y después vuelven y tienen ese estrés postraumático, ¿verdad? Sí, y si es que hay algo más, tal vez de la familia y eso, de repente ellos toman decisiones muy, muy drásticas, sí, porque ya no controlan su vida, sí. Sí, Sí. sí, yo me acuerdo, hay un programa militares en Alemania, era esto, que los militares que vuelven en ese ejemplo era de Afganistán, ellos tienen el programa de reinserción social, creo que se llama, porque el militar no puede simplemente volver a la sociedad de una manera común y corriente, como decirlo, sino que necesita un acompañamiento por los trastornos Sí. que le ocasionaron estar en la guerra, ¿verdad? Eso sería la parte ambiental. Sí, tremendo. Bueno, también pueden surgir, acá tenemos anotado algunas cosas, Bartolo, en cuanto a los traumas del pasado, Sí. abusos. Abusos, eso puede ser, y a veces son cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, si pasó de niño y eso. Sí, claro. Sí. Entonces, generalmente es así. Cuando la persona, digamos, tiene un rasgos de un trastorno, hay algo de trastorno, más bien un estrés encima o una tensión muy fuerte, entonces es mucho más vulnerable de que el trastorno pueda estar ahí. Sí. Sí. Y que, o sea, si hablamos de eso, ¿cómo uno podría identificar Estoy repitiendo nomás solamente para volver a estresar ese punto, ¿verdad? ¿Cómo uno puede identificar, ok, esta parte de mi vida, digamos, lo más probable es que sea un trastorno? Algo muy sencillo, por ejemplo, sería, si te levantas todas las noches con pesadillas, es porque hay un trastorno emocional, mental. Por alguna razón podría ser, por ejemplo, justamente este trauma y abuso. Se cree que el 60% de todas nuestras pesadillas tienen que ver con algo real. ¿Con algo real? Sí, eso es lo que se cree, sí. Uh-huh. No está documentado en el sentido de que, entonces sí tengo más del 50% de mis pesadillas, pero dice que se cree que el 60% de tus pesadillas, si es que tienes, tiene que ver con algo real. Uh-huh. Si comenzaste con una medicación o dejaste una medicación, es vulnerable, la persona es vulnerable de tener pesadillas, ¿sí? Pero digamos, en líneas generales no hubo grandes cambios y sueles tener muchas pesadillas, entonces puede ser. Lo interesante es que cuando una persona tiene una pesadilla, generalmente las personas dicen tuvieron una pesadilla, pero se cree que la pesadilla es recién cuando te despertaste de un sueño. Si no te despertaste, no se considera una pesadilla, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que dicen cuando hablamos más en términos de... Sí, pero en línea general, yo tuve un mal sueño, es otra cosa, pero no es una pesadilla. Sé que una pesadilla es cuando tuviste un sueño, digamos, de persecución, algo por el estilo, y te levantaste, estás sudando y estás asustado. Y eso repetidas veces. Sí, entonces hablamos de una pesadilla. Sí. Sí. No sé hasta dónde es cierto, pero eso es lo que... Claro, es una dirección, ¿verdad? Sí, una dirección. Y también, Bartolo, o sea, estoy tratando de ayudarnos nomás a identificar nuestros trastornos. Por ejemplo, conozco a una persona que tiene fobia. Eso es un poquito diferente al trastorno, sí. Pero no podía meterse en un elevador, ¿sí? Porque tiene esa claustrofobia, como se dice. Eso también uno podría decir, si yo tengo eso, ¿eso apunta a un trastorno? No necesariamente. No. Puede ser que sea un trauma no resuelto o simplemente parte de su carácter por el estilo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque realmente es una fobia, ¿sí? Si es que uno va a decir trastorno de ansiedad o algo por el estilo, sí. Pero cuando hablamos de trastornos hablamos más de que algo en la mente no encaja. Sí, y por ejemplo, esos ataques de ansiedad que hoy en día están tan comunes, digamos, ataque de pánico, ¿eso puede ¿trastorno o no? Puede ser una depresión.
Aunque algunos dicen, queremos hablar también sobre el trastorno bipolar, pero algunos dicen que la depresión es un trastorno, ¿sí? Pero nosotros más queremos apuntar hacia un trastorno donde no hay lógica. Sí. Ok, por ejemplo, viene alguien y te dice, Dios me estuvo diciendo esto o aquello, o inclusive escuchan voces así. Huelen cosas. ¿Huelen? Huelen cosas, Sí. dicen cosas y uno dice, pero no encaja. Entonces, más a esa dirección nos vamos. Sí, yo me acuerdo que una amiga, una psicóloga también que estuvo acá, estuvo hablando de que nuestra mente muchas veces no puede discernir entre una situación real o ficticia. Por ejemplo, cuando pensamos en un limón agrio y se nos hace la saliva acá, Sí. como que tenemos un limón en la boca, pero no tenemos Sí, un limón, sí. ¿verdad? Eso es el cerebro no pudiendo identificar si es una situación real o no. Entonces, muchas veces cuando uno escucha algo, piensa que esto está pasando y es una cosa mental, el cerebro no identifica si es una situación real o no, y ella estaba hablando de educar nuestra mente y decir, o sea, quizás vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Cómo poder salir. Eso solamente puede hacer una persona donde la mente está bien. Claro, si no está bien no puede salir. No, porque él va a decir que es así. Sí, la persona con un trastorno mental va a decir que es así, sí. Y una de las cosas es el tema de lo que le hablé ya un poquitito. Por ejemplo, una mujer está embarazada y está con ciertas sustancias, sí. Entonces, es probable o hay una posibilidad de que el niño nazca con algún defecto genético y que puede desarrollar trastornos si es que después ocurren más cosas en la vida, ¿sí? O con alcohol, sustancia, por ejemplo, tenemos algunas enfermedades como labio leporino y eso que puede ser que venga también de donde familiares por varias, digamos, generaciones estuvieron bajo efecto de alcohol y todo esto, ¿sí? Entonces, hay ciertas secuelas. Sí. O sea que no es solamente yo dejé de beber o de tomar sustancias. Si es que lo hiciste, puede dejar secuelas negativas para otras generaciones. ¿Sí? Y eso entonces es importante identificar qué es lo que mis padres hicieron que estaba mal, qué es lo que mis abuelos hicieron que estaba mal para poder salir de eso. Yo creo también que inclusive las emociones pueden pasarse. Escuché de una persona que fue criada o sea, la mamá pasaba situación de necesidad, quizás inclusive hambre, ¿verdad? Y tenía esa inseguridad de poder sobrevivir y da ese bebé en adopción y esa persona crece en un ambiente totalmente diferente, ¿sí? En un país del primer mundo, totalmente sin esas necesidades físicas e inmediatas materiales, pero esa persona tenía un alto grado de querer asegurarse sí o sí de que haya suficiente comida, de querer asegurarse eso, ¿verdad? Y no creció en ese ambiente, creció en un ambiente de sobreabundancia, pero la mamá, cuando el bebé estaba en el vientre, tenía esa situación de mucha necesidad. ¿Eso puede ser? Claro, puede. El tema es que hay muchas cosas nosotros no podemos, digamos, sacar los mitos, ¿sí? Porque es como sacar las cáscaras y ver qué hay en el fondo, sí. Pero cuando uno hace un estudio un poquito más allá, es increíble cómo nosotros, nuestros comportamientos, nuestra manera de ser, especialmente si hubo casos, digamos, de sustancia y todo esto, cómo eso puede afectar a la próxima generación, sí. Una de las cosas que creo que es muy importante acá es saber, cuando vamos a hablar de trastornos, quién dice quién tiene un trastorno. Sí, eso es muy importante. ¿Cómo lo vamos a saber? Sí. Mira, por ejemplo, hay ciertos síntomas que una persona puede tener que son muy, muy similar, pero tal vez no es. Sí. Por ejemplo, una persona que tiene anemia o sufre de tiroides, algo por el estilo, puede tener síntomas muy similares a una persona depresiva. Pero tal vez no es una depresión. No, tal vez no es depresiva, sí. Entonces, una persona, por ejemplo, digamos que un chico que que en casa vos sos el mejor y toda esta cosa, es medio ególatra, tal por el estilo, fácil se puede decir, vos sos narcisista, pero tal vez no es. Sí. Entonces, no es tan fácil
decir quiénes realmente lo hace un buen psiquiatra o un neurólogo. Algunos psicólogos también lo hacen, pero diagnosticar así nomás no se hace, ¿no es cierto? Sí. O sea, no es tan fácil así nomás No. esa idea de automedicarse, tomar un quitador cuando te duele la cabeza. En este caso no aplica. Así es. Y cuando una persona tiene un trastorno, generalmente dura años hasta que la gente se da cuenta que aquí algo no está bien. Sí. Sí. No, eso no se detecta así al instante, sí. Bueno, entonces, Bartolo, muy importante, queremos aprovechar para que la gente que esté mirando o escuchando esto, que se pongan en contacto con Centro Vital, Sí, ¿correcto? pueden hacerlo. Así Lo es. pueden hacer, pueden buscar en las redes sociales, ahí podemos también mostrar el número acá, pero hay gente que está dispuesta a ayudar. Entonces, si vos tenés alguna duda, decís, esta parte en mi vida, la gente me está diciendo que no está bien, ¿verdad? ¿Por qué no consultás entonces, verdad? Tenés la posibilidad ahí en Centro Vital, acá en Campo 9, o quizás hay otros lugares también, pero en este caso se pueden acercar a Centro Vital. Así mismo es. Generalmente, para saber si la persona tiene un trastorno o no, se trabaja con los familiares. Sí, porque la persona en sí No se da cuenta. te va a discutir y primeramente no quiere buscar ayuda. No cree en el psiquiatra. Sí. Él se cree más importante que los demás. Sí, ahí comienza el problema. Cuando la persona tiene esos síntomas que vamos a hablar un poco más adelante, ahí ya es un poquitito raro, sí. Pero vamos a ir por parte. Digamos que la persona pasó por un abuso sexual. Sí. Va a tener ciertos síntomas, pero tal vez no tiene un trastorno. O sea que tiene una educación deficiente. Hay personas que son muy limitadas en su educación. La gente dice, ese no está bien de la cabeza. Sí, está bien. Solamente tiene no sé si un retraso o no hubo suficiente educación o un carácter complicado. Hay gente que tiene un carácter bastante complicado. Sí, más sufrieron bullying, algo por el estilo. Entonces la persona ya le quiere tildar de que tal vez no tenga, ¿sí? O la persona tiene, digamos así, un comportamiento agresivo. Puede ser que pasó por una injusticia, algo por el estilo. Nada que ver con un trastorno. No, O sea. no, tal vez no tenga, ¿sí? Entonces, hacer ese historial con la persona o con otras personas nos ayudan a acercarnos un poquitito más de cerca qué es lo que está pasando con esta persona, ¿sí? Y generalmente es así. La persona que tiene un trastorno, generalmente lo que suele pasar es lo siguiente. La persona comienza un trabajo, generalmente recién en la juventud, en la adolescencia, en la juventud, y después los primeros años, si es que está casado o si no puede casarse, no tiene, no sé. Entonces con eso no digo que las personas solteras tienen un trastorno, ¿sí? Sí, pero muchas personas ya comenzaron, pero no funciona el relacionamiento. Siempre parece que terminan en algo y parece que todo se repite, ¿sí? Entonces, sí, hay ciertos tipos de comportamiento que son llamativos. Puede ser que esta persona tiene un trastorno. Digamos que ya se le hizo todo tipo de oración, como se dice la gente, y la persona ya se fue a terapia, ya se habló, ya tuvo varios trabajos y todo, pero la persona no está triste, pero no cambia. Sí. No logra cambiar su comportamiento o su reacción. No, tampoco no llora, no pide ayuda, parece que todo es normal. Sí. Entonces es muy probable que haya un problema más allá, porque se supone que la persona que pierde un trabajo detrás del otro o no tiene, no sé, logro en su relacionamiento y esto, que va a caer en una depresión, va a estar triste, ¿qué me pasa? ¿Me puedes ayudar? Por el estilo. Eso la persona con trastorno no lo hace. Sí. Tiene una cierta apatía emocional ahí. Perfecto, sí. Entonces, hay ciertos comportamientos que nos dicen, pero este va más allá. Acá hay algo que tenemos que, digamos, alguien tiene que diagnosticarlo. Y lo interesante es que las personas que viven muy cerca, algún familiar que tiene esto, a ellos les cuesta más detectar. No, él es así. Él siempre fue así. Sí. Como si que... Pero si de repente le suelo preguntar, ¿y tiene delirios? ¿Tiene alucinaciones? Sí, él dice a veces que va a tener esto y esto, va a tener una fábrica o va todo esto y es normal. No, pero él es un soñador, pero ya tiene su edad. Entonces hay ciertos criterios de repente, opa, acá hay algo que no encaja. Entonces, y la familia vive enseguida el botón negación, pero no, pero ¿qué vos decís? Entonces él no está bien.
pero es mi hijo. Sí. Y ahí comienza y algunas personas comienzan con una rebeldía y dicen, no, pero acá me quieren decir que hay un trastorno por medio, pero nada que ver, mira, es muy inteligente, todo, sí, pero se repiten las cosas, sí. Y muchas veces después de una charla en la oficina, generalmente la persona que tiene un trastorno ya se levanta, no aguanta la charla, se va nomás a la oficina. Y si se va es un punto más de que tiene un problema, ¿sí? Y la familia de repente comienza a estar, pero será, y si uno le da los síntomas y todo, bueno, vamos a hablar, vamos a trabajar con un psiquiatra y ver. Y ahí comienza una especie de seguimiento, ¿no es cierto? Sí. Yo me pregunto, ¿Jesús sanaba a esas personas? Esta es una pregunta que tengo. Parece que algunas personas tenían un trastorno. Y la gran pregunta, ¿el poder de Dios está más allá? Sabemos que está. Pero ocurre en estos días y todo esto, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Hasta dónde se puede ayudar? Y todo esto, por ejemplo, ¿tiene solución? Sí, porque realmente es visto como digamos, algo que no tiene una cura. Si Dios no interviene, es algo, digamos, que no tiene cura. Solamente hay que saber vivir con esto, ¿sí? La familia, con medicación y todo, y hemos tenido muy buenos resultados con personas que están haciendo tratamiento. Estamos tratando a ese tipo de personas. Sí. Pero no es fácil hasta llegar que la persona tenga esto. Sí, están las dos realidades, ¿no? Está la realidad netamente corporal y física y la realidad espiritual también, y las dos tienen que ir mano a mano, ¿verdad? Sí. Dios lo puede sanar, lo puede quitar, pero vivimos en un mundo que está sumergido en pecado. Dios no nos va a sacar simplemente de este mundo, pero a la misma vez Él puede sanar. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes. Uno no puede descansar y excusarse en lo espiritual y decir, bueno, Dios ya lo va a hacer, y no mandarle a un análisis psiquiátrico. Tienen que ir las dos cosas juntas, ¿verdad? Pero es interesante que yo creo que todo esto se empieza a salir, empieza a tomar un camino favorable cuando la familia, el entorno y la persona misma dice, bueno, no vamos a simplemente catalogizar esto como una persona loca. Sí. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mi hijo está loco? Sí, no, sí dice. Ahí justamente es donde hay que parar la idea y decir, no se trata de eso, se trata de ayudarle a la persona a poder vivir una vida normal. Porque acá hay dos cosas muy importantes. La persona no lo sabe. Claro. Sí, él no tiene la culpa. La familia lo niega. Y la familia lo niega. Pero en el fondo estamos ayudando a toda una familia, porque muchas veces esta persona que tiene un trastorno hace cualquier macanada por ahí. Uh-huh. Sí. Y la familia pasa por mucha vergüenza. Sí. Y cuando se trata bien, de repente hay paz. Yo no digo que hay solución, pero muchas veces hay paz. Sí. Exactamente. Y con eso queremos dejarlos en este episodio en el que se puede restablecer la paz. Y bueno, en el próximo episodio queremos hablar de algunos trastornos específicos, así que, queridos amigos, no se lo pierdan. Esto fue simplemente un pantallazo general para empezar a hablar del tema, así que muchas gracias. Gracias, Bartolo, también. Con mucho gusto. Y nos vemos en el próximo episodio. Así es.